Bueno, jóvenes, la semana que pasó habíamos estado viendo lo que es unidades químicas de masa. Un tema bastante importante porque habíamos visto conceptos fundamentales como es el mol, que representa la cantidad de 6,02 por 10 a la 23. Y había pues conceptos que eran de vital importancia y que habían sido resumidos en esta imagen, ¿no? Había dicho que es mol, es una cantidad, habíamos dicho que es la unidad de masa atómica, que es una unidad creada para trabajar masas de átomos con comodidad, porque es bien incómodo trabajar la masa de átomos en kilogramos. Habíamos visto lo que es masa o peso atómico, la masa molecular, que es la suma de pesos atómicos, el átomo gramo, ¿está bien? Y la molécula gramo, concluyendo que el número de moles es igual a masa entre la masa molecular. ¿Está bien? Luego habíamos procedido a resolver unos problemas y más problemas. ¿Está bien? Y vamos a resolver un par de problemas más que faltaban, o sí, 14 y 15 nada más, ¿no? Sí, nada más. Terminamos eso y procedimos con el tema de ahora, ¿no? Dice, por ejemplo, se tiene 500 gramos de un mineral que posee sulfuro cuproso y carbonato de calcio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí el mineral, que es 500 gramos de mineral, ¿no? Esto contiene dos sustancias. Me dice, contiene un 63% de masa de sulfuro de calcio. O sea que el peso de sulfuro de calcio, o digo, sulfuro cuproso, es igual al 63%, así, 63%, del peso de quién, de el mineral. Mientras que el peso de carbonato de calcio es el resto. ¿Cuánto es el resto? Ah, 63,6 acá, ¿no? A ver, vamos a trabajar. La exacta, esto es 63,6%, ¿no? Entonces, ahora vamos a restar 100 menos 63,6 y esto es igual a 36,4, ¿no? Sería aquí 36,4%, así, ¿no? Por ciento del peso del mineral. Pero en ambos casos, el peso mineral es 500 gramos. ¿Está bien? Entonces, el peso de sulfuro cuproso y el peso de carbonato de calcio es igual respectivamente. A ver, sería 63,6, está bien, multiplicado por 5, ¿no? Sería 318, ¿no? Y en el otro caso, sería 36,4 multiplicado por 5 también, igual 182. 182 gramos. El primero es de sulfuro, ¿no? Por minerales estos acá. El otro es de sulfuro cuproso y el otro es el carbonato de calcio. Ya está, ¿no? Y por si acaso, comprobamos acá 318
más 182 es igual a 500. Ya está. Entonces, aquí está distribuido. Dice, se tiene 500 gramos de mineral, tiene 63% de sulfuro cuproso y 36% de sulfato biocarbonato de calcio. Ya está. Entonces, me preguntan, determine la masa en gramos de cobre y el número de átomos de calcio. ¿Ya está? Entonces, decimos aquí, a ver, además, vamos a hallar la masa fórmula del sulfuro cuproso y la masa fórmula de el carbonato de calcio. Ya está. A ver, el azufre es 32, el cobre es 63,5, pero como son dos cobres, será 63,5 por 2, y esto es 127, ¿no? Y al sumar, aquí sería 9, aquí sería 5, y aquí sería 1. 159. ¿Saben? Eso es la masa molecular o masa fórmula del sulfuro de cobre 1, ¿no? Cuproso. Entonces 32 y aquí 127, ¿no? Y en este lado, el oxígeno es 16, pero como son 3, 16 por 3, 48. El carbono es 12, el calcio 40, y sumados nos da 100. Por lo tanto, la equivalencia sería lo siguiente. En el primer caso, decimos en cada 127 gramos de cobre, ¿no? Podemos tener 159 gramos de sulfuro cuproso, ¿no? Y esto va a ser mi equivalencia alfa. Mejor dicho, en cada 159 gramos de sulfuro cuproso se tiene 127 gramos de cobre. Y acá, el calcio, en cada 40 gramos de calcio, se tiene 100 gramos de carbonato de calcio. Y esa va a ser mi equivalencia beta. ¿Ya está? Entonces, decimos lo siguiente. A ver, finalmente, primera pregunta dice, determine la masa en gramos de cobre. ¿Está bien? Entonces, la masa en gramos de cobre, a partir de esto que es acá, lo que yo tengo es 318 gramos de sulfuro cuproso. Entonces, aquí voy a utilizar la equivalencia alfa, ¿ya? La equivalencia alfa. La equivalencia alfa, eso va a ser igual a lo siguiente. Será 159 sulfuro cuproso contiene 127 gramos de cobre. Y al hacer ese cálculo, se cancela gramos y gramos de sulfuro cuproso. Y lo que se tendría aquí sería pues 318 multiplicado por 127 y dividido entre 159, y es igual a 254 gramos, ¿no? Ya está. Eso es los gramos de cobre. Una primera respuesta. Y luego también nos solicitan, y aquí está, y el número de átomos de calcio. A ver, el calcio se encuentra en el carbonato. ¿Cuánto tengo carbonato? 182. 182 gramos
de carbonato de calcio. Entonces, ahora utilizo el factor unitario beta, que me dice lo siguiente, que en 100 gramos de carbonato de calcio se tiene 40 gramos de calcio. Ya está. De esta manera se cancela gramo de carbonato de calcio y gramo de carbonato de calcio. Pero lo que me piden a mí aquí es el número de átomos. Entonces hacemos un cálculo adicional. Entonces digo lo siguiente, a ver, la teoría que estudiamos la semana pasada, decimos lo siguiente, miren, a ver, si yo tuviera el peso o masa atómica del calcio, que es 40 gramos, la masa atómica del calcio, que es 40 gramos, entonces esta masa atómica contiene un mol de átomos. ¿Cuánto es un mol? Un mol es 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Ya está. Entonces, de esta manera se van a cancelar gramos de calcio con gramos de calcio. ¿Saben? Inclusive se pueden aquí calcular, por ejemplo, los 40 de acá con los 40 de acá. ¿Ya está? Pero también tenemos algo interesante. ¿Cuál es ese algo interesante? De que esta cantidad que está acá, esto es el número de Avogadro. Y por ser el número de Avogadro, se representa como N sub A, número de Avogadro, ¿no? Ya está. Entonces, ya no opero porque ya es número de Avogadro. Reviso aquí lo que tengo, solamente tengo 182 entre 100. Y 182 entre 100, eso va a ser igual a 1,82 multiplicado por el número de Avogadro, átomos de calcio. ¿Ya? Y eso sería la otra respuesta, ¿no? Sería 254 y 1,82 Na. La clave sería la C. Entonces, reiterando el problema, decimos, tenemos 500 gramos de mineral, me dice que tiene 63,6% de sulfuro cuproso y el resto, o sea, 36,4% de carbonato de calcio. Aquí tengo el peso de sulfuro cuproso y aquí el peso de carbonato de calcio. Luego se relaciona con sus masas moleculares y partiendo de esta masa, aquí 318, ¿no? En cada 159 gramos de sulfuro cuproso se tiene 117 de cobre puro, ¿no? Se cancela y tengo el cobre puro, ¿no? Aquí también. En cada 100 gramos de carbonato de calcio se tiene 40 gramos de calcio, se cancela, pero como aquí piden átomos, digo, ¿cuál es el peso atómico del calcio? 40. Entonces 40 gramos de calcio se tiene un mol de átomo, ¿no? O sea, un mol de Avogadro. Y aquí, como en la mayoría de los exámenes, ¿no? La respuesta sale en función del número de Avogadro, ¿no? Esto lo hacen para evitar, pues, que el estudiante en un examen de admisión calcule demasiado, ¿no? Entonces sale en función del número de Avogadro, ¿no? Entonces, esto es importante. Si ustedes repasan esto, pueden decir, oye, ¿y de dónde salió esto que está acá? ¿No? Esto sale de 100 menos 63,6, ¿no? Claro, porque dice el 63,6% es sulfuro de cobre 1 y el resto, o sea, el resto es lo que falta para que sea 100. ¿No? Y la última, dice un vaso contiene 20 mililitros de etanol. A ver, entonces decimos lo siguiente. Volumen del etanol es igual a 20 mililitros, cuya densidad del etanol es igual a 0,8 gramos por mililitro. Ahora, por cultura general, que densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto, la masa es igual a densidad por volumen. La densidad del etanol es 0,8 gramos por mililitro.
y el volumen es 20 mililitros. ¿Qué se hace acá? Aquí tiene que cancelar, se cancela, y eso será 18 gramos. Ya está. 18, no, no 18, ¿cuánto es? 16, ¿no? Claro, es 16 gramos. 8 por 2, 16. Perfecto. ¿Gramos de qué? De etanol. ¿Ya? Entonces, ahora me dicen, determina la cantidad de moléculas de etanol. Entonces, decimos lo siguiente. Finalmente, decimos lo siguiente. ¿Cuál es la masa molecular del etanol? C2H5OH. A ver, el carbono es 12, pero 12 y son 2 carbonos. Por lo tanto, la cantidad total de carbonos es, o sea, la masa total de carbono es 24, ¿no? Claro, 12 por 2, 24. El hidrógeno son 6, cada uno es 1 por 6, sería 6. Y el oxígeno es 16. Al momento de sumar, aquí es 16, 46. Entonces, la masa molecular del etanol es 46 gramos por cada mol. Entonces, esto que está aquí, lo paso por acá. Entonces, 46 gramos de etanol tiene, ¿cuánto? El número de Avogadro. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Está bien? Entonces, esto es R3. Y lo otro, ese dato que saca, 16 gramos, es lo que tengo. Y esto, decimos aquí, 16 gramos de etanol, eso será pues X molécula, ¿no? Por lo tanto, X es igual a 16 por 6,02 por 10 a la 23 entre 16. No, entre 46. Ya está. ¿Y cuánto sería eso? Sería 16 multiplicado por 6,02 multiplicado por, bueno, ya por igual entre 46, ¿no? 4,4. A ver, decimos 46 en un Avogadro. De aquí 16x, ¿no? Aquí es x 16 por esta cantidad entre 46. A ver, ¿cuánto es? 16 por 6,02 igual entre 46 igual a 2,09. Puede ser 2,09 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, ahora sí podemos afirmar que la clave es la E, ¿no? Bueno, de ese modo se puede ir calculando. Y ahora pasamos al tema de ahora. Bueno, el tema de ahora es un tema bastante sencillo. Está referido pues al estado gaseoso. ¿Sabe? Cuando hablamos de estado gaseoso, entonces podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Veamos, vamos a hablar de las leyes de los gases, ¿no? Vamos a hablar de las propiedades de los gases y las características de los gases, ¿no? Aquí hay como un cuadro de resumen. La definición de lo que es un gas, ¿no? Las características, expansibilidad, compresibilidad, difusión
y efusión. ¿Saben? Luego tenemos aquí la variable estado. ¿Cuál es una variable estado? Presión, volumen y temperatura. ¿Por qué? Claro, si me dicen que el gas no tiene ni forma ni volumen definido, no le podría estudiar. ¿Cómo podría ser un cuerpo que no tiene ni forma ni volumen? Entonces vamos a emplear, por ejemplo, el volumen, ¿no? Y el volumen no es del gas. El volumen es del recipiente que contiene el gas. Por ejemplo, en un problema dice, ¿no? Se tiene 5 litros de oxígeno. Entonces dice, bueno, los 5 litros no es del oxígeno, los 5 litros son del recipiente que contiene el oxígeno. Porque si ese mismo oxígeno lo lleva un recipiente de 100 litros, ya no será 5, será 100, ¿no? Entonces, esas variables, volumen, presión y temperatura, ¿saben? Son lo que van a determinar el comportamiento del gas, ¿no? Por eso es importante conocerlo. Es importante conocer que cuando un gas se encuentra a condición normal, es una atmósfera y 0 grados Celsius, ¿no? O sea, me dicen, se tiene oxígeno a condición normal, ya me están dando dos datos sobreentendidos, ¿no? O sea, dos datos implícitos. ¿Cuáles son los datos? La presión y la temperatura. ¿Está? Teoría cinética molecular de los gases, ¿no? Esto es lo que va a fundamentar el estudio que vamos a realizar, ¿no? Esos son los postulados que van a determinar, ¿no? La teoría cinética o la teoría de los gases está determinada por la teoría cinética molecular. ¿Qué significa teoría? ¿No? Teoría es un conjunto de conocimientos obtenidos experimentalmente, ¿no? Método científico. Cinético es movimiento, molecular, pequeñas partículas. Ah, o sea, la teoría de las pequeñas partículas de los gases, ¿no? ¿Cuáles son esos postulados? Debemos saber primero, dice, las moléculas de un gas son masas puntuales cuyo volumen es despreciable. Cuando hablamos de masa puntual, nosotros vamos a decir que son masas muy, pero muy pequeñas que se asemeja a un punto. Eso es volumen puntual, ¿no? Y cuando hablamos de despreciables, significa que son tan pequeñas que son insignificantes, ¿no? Dos, las moléculas de un gas están en movimiento continuo, caótico, describiendo trayectorias rectilíneas, ¿no? Bueno, su movimiento es totalmente aleatorio, no se puede predecir. Lo único que se sabe es que mientras no choquen, mientras que avancen sin interactuar con otros, se mueve pues en línea recta, ¿no? Tercero, dicen las fuerzas de atracción y repulsión son despreciables, ¿no? En algunos libros, como el libro, por ejemplo, que tenemos nosotros en el libro de química que se lo he alcanzado a ustedes, por ejemplo, ahí te dicen que las fuerzas de atracción y repulsión no existen, ¿no? ¿Sí? Eh, y acá dice son despreciables, ¿no? En ambos casos dice que son, pero son tan pequeñas de que no se le toma en cuenta, ¿no? Reitero, despreciable significa insignificante. 4. Los choques intermoleculares y contra la pared recipiente que los contiene son perfectamente elásticos. ¿Qué significa elásticos? De que no pierden energía. ¿Y cómo lo compruebo eso? ¿No? Lo compruebo fácilmente, ¿no? Si tengo un gas encerrado en un recipiente, entonces pueden pasar 1000 años y la molécula del gas sigue moviéndose, ¿no? Están, y dice, pero ¿por qué, no? Porque son choques elásticos. Eso no sucede, por ejemplo, si yo tuviera una pelota, ¿no? Si tuviera una pelota, tiramos a un cuarto, ¿y qué pasa? La pelota rebota, 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 después se detiene, ¿sí? Si se detiene, es que son choques inelásticos. Pero con los gases no ocurre eso, ¿no? Con los gases, eso va a permanecer chocando, ¿no? 5. La energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué significa eso? Significa que a mayor temperatura, mayor energía cinética, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Si un cuerpo lo caliento,
las moléculas adquieren más energía. ¿Y qué va a pasar? Se mueven a mayor velocidad. Y si tiene mayor velocidad, tendrá mayor energía cinética, ¿no? Entonces, esa teoría estética molecular es importante que nosotros recordemos esos postulados, ¿no? Luego sigue la ecuación universal. Y fíjate, aquí ya de entrada colocan la fórmula. Aquí está la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula Power-Raton es ahí. Y luego, la ecuación general, ¿no? Finalmente, los ejemplos, ¿no? Pero esto lo veo que está bastante muy directo, ¿no? Vamos a encontrarle una lógica a esto, ¿ya? Entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a tomar como referencia este dibujo para desarrollar nuestro tema. Oh, este es uno más. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, entonces voy a tomar como referencia este dibujito para desarrollar nuestro tema. Entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a borrar esa parte que está acá. Esa parte que está por acá. Esto lo voy a colocar un poquito por acá. Y ya está. Entonces, esto lo voy a llevar a una página. Vamos a ir reduciendo cada una de esas formulitas. Ya está. Aquí lo voy a colocar. Sí, puede ser eso. Ya, entonces miren, comenzamos diciendo lo siguiente. A ver, título, estado gaseoso. Ya está. Miren, el vocablo gas proviene del griego que significa caos. Y esto es debido pues a que relata el movimiento de las moléculas, ¿no? Caos, equivalente a desorden. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí nosotros que eso es el estado gaseoso. Las moléculas se mueven en total desorden. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí la condición inicial, que lo voy a llamar 1, y la condición final, que la voy a llamar 2, ¿no? Ahí están las dos condiciones. Entonces, tenemos un recipiente vertical, o sea, un recipiente vertical, ¿no? Y con una tapa hermética. La tapa hermética significa que no va a dejar escapar gas, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo colocar una pesa. ¿Y qué pasa? Entonces, el gas está encerrado, ¿no? Y ese gas encerrado tiene una presión, tiene un volumen y tiene una temperatura. Ya está. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar más peso. Y al colocar más peso, obviamente, ¿qué va a pasar? Esta tapa desciende y tiene otra presión, otro volumen y otra temperatura, ¿no? Entonces, al estar las moléculas más juntas, las moléculas chocan más veces y la temperatura va a incrementarse, ¿no? ¿Ya está? Y este cambio que se da aquí recibe el nombre de proceso gaseoso. ¿Ya está? Ese es el proceso gaseoso. Entonces, mire, tenemos aquí nosotros de que los cambios en los variables se conoce como proceso gaseoso. Ahora, estos procesos gaseosos fueron estudiados por los científicos del siglo XVIII.
se hace mucho tiempo. Eso no es moderno, ¿no? Entonces, aquí digo lo siguiente, experimentalmente dedujeron la siguiente relación. Mire, y eso tiene un poco lógica, ¿no? Porque mire, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Si yo aumento la presión, el volumen disminuye. Ah, entonces, a mayor presión, menor volumen. Entonces, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué pasa si yo caliento el gas a mayor temperatura? La molécula se mueve más rápido y el volumen como se expande. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. Entonces, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ¿no? Si yo caliento, aumenta la presión, obviamente, porque las moléculas van a chocar más veces, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, ¿no? Entonces, eso que es tan obvio, los científicos del siglo XVIII ya lo anotaron, ¿no? Entonces, ellos llegaron a la siguiente relación. Dijeron que la presión, por ejemplo, en el caso 1, por el volumen 1, es la temperatura 1, es igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Si hubiese aquí un tercer estado, también puedo colocar presión 3, volumen 3, temperatura 3. Si hubiese un cuarto, también, un quinto también, un sexto también. Al final, como eso se conserva, dijeron, bueno, vamos a relacionarlo a una constante R. Esta es la constante de Regnor, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que los científicos, pues, escribieron, demostrando o amparados en el experimento, ¿no? Pero, ya desarrollado, pasado el tiempo, los científicos modernos dicen, todo está bien, todo está chévere, perfecto, pero, dicen, pero, por más cuidado que se tenga, siempre algo de gas escapa. Es inevitable. O sea, esto de que sea una tapa hermética no es cierto, ¿no? Porque siempre hay fuga. Entonces, dicen lo siguiente, si siempre hay fuga, entonces significa que al escapar algo de gas, entonces la cantidad de sustancia va a variar. Ah, entonces, ¿qué sucede eso? Si hay variación en la cantidad de sustancia, entonces tendríamos que agregar otra variable más. Claro, ¿no? En el proceso puede que escape el gas. Y si escapa gas, entonces la cantidad de sustancia varíe. Bueno, entonces vamos a asumir que hay variación en la cantidad de sustancia. ¿Y cuál es la unidad de la cantidad de sustancia? Entonces vamos a internet, buscamos unidad de la cantidad de sustancia y nos dicen que es el número de moles o el mol. El mol es la unidad de la cantidad de sustancia. Entonces tendré que colocar aquí el mol. ¿Ya? Entonces aquí podré colocar moles 1 y aquí podré colocar moles 2, ¿no? Y eso tiene que entrar en la relación. Ya, aquí entra moles 1, moles 2, moles 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es un agregado de los científicos modernos porque siempre hay fuga de gas. ¿Ya está? Perfecto. Entonces, todo está o es demostrable. ¿Ya? Y ahora alguien dice, bueno, pero ahora vamos a clasificar estos procesos gaseosos. Clasifiquemos los procesos gaseosos. ¿Cómo se va a clasificar? Hacemos aquí clasificación de los procesos gaseosos. Los procesos gaseosos se va a clasificar en dos. ¿Cuáles son esos? Uno, el llamado proceso general y el otro será el proceso universal. Entonces, proceso general y proceso universal. ¿Ya está?
¿Y en qué se van a diferenciar? ¿Por qué son diferentes? Entonces, sucede lo siguiente. En el proceso general es un proceso llamado isomásico. ¿Qué significa eso? De que la masa, ojo, va a ser constante. ¿Correcto? La masa es constante. En cambio, en el proceso universal varía todo, ¿no? Incluso la masa va a cambiar. Ahí es donde es fuga de gas. Ya está. Pero que sea isomásico, eso implica de que la cantidad de sustancia es igual. O sea, moles 1 va a ser igual a moles 2, es igual a moles 3, igual a moles 4, ¿no? La cantidad de sustancia mantiene. Entonces, miren, como es igualdad, voy a relacionar estos estados, ¿ya? El estado inicial y el estado final. Miren, relaciono el estado 1 con el estado 2 y de esa relación, digo, voy a relacionar para obtener una fórmula en el proceso general, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, y aquí sale una fórmula en el proceso general. Ya está. Como N1 es igual a N2, yo puedo simplificar N1 y N2, y lo que resulta sería esto, ¿no? Presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Está bien? Entonces, esto se conoce como el proceso general. ¿Ya está? O, mejor dicho, esa es la ecuación que me permite resolver problemas cuando el proceso es general. Ecuación general, ¿no? Entonces, miren, es bien fácil de ser deducido. Ahora, ¿cómo sería el proceso universal? Entonces, también tengo que hacer una relación en este caso, ¿no? Y decimos lo siguiente, relaciono el 1, en la general he relacionado el 1 y 2, ¿no? Ahora puede ser el 1 y 3. Oye, pero si relaciono 1 y 3 va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, ya no relaciono con el 3, sino lo relaciono directamente con la constante, ¿eh? Entonces, lo relaciono con la constante de Reynolds, ¿no? Y eso sería el 2, que es el proceso universal. Entonces, el proceso universal tendríamos lo siguiente. A ver, presión 1, volumen 1, temperatura 1, moles 1, igual a la constante R. Pero si yo comparo el proceso general con el universal, vemos que en el general hay presión 1 y presión 2. Los subíndices son importantes. Me marca el antes y después. Hay temperatura 1 y temperatura 2. Antes y después. Los subíndices son vitales, ¿no? Me dicen cuál fue la temperatura inicial y cuál es la temperatura final. Pero en el proceso universal solamente tengo una presión nada más. Presión 2 no hay. Tengo un solo volumen. Volumen 2 no hay. Entonces, en el proceso universal, los subíndices no hacen falta, ¿no? Porque no diferencian, ¿no? Entonces, en el proceso universal, decimos los subíndices no hacen falta. Y si los subíndices no hacen falta, entonces, ¿cómo queda la ecuación? Sin subíndices, nada más. Ya está. Entonces, vamos a colocar esta ecuación sin subíndices. Entonces, y en línea, ¿eh? Entonces, decimos aquí presión por volumen es igual a la constante R y temperatura en moles que están dividiendo para multiplicar, ¿no? Temperatura y el número de moles, ¿no? Y aquí aparece pues esa ecuación famosa que lo llamaban la ecuación pavo-ratón, ¿no? Entonces, con estas dos ecuaciones podemos nosotros resolver todos los problemas que siguen a continuación. ¿Saben? Esa es la ecuación universal de los gases ideales. Pero el proceso general
todavía se puede subdividir en otros 3 procesos. Podemos ver aquí, por ejemplo, el llamado proceso isotérmico. Si es isotérmico, implica que la temperatura es constante. Y si la temperatura es constante, entonces, ¿qué hacemos aquí? T1 se cancela con T2 y resulta presión 1, volumen 1 igual a presión 2, volumen 2. Luego tenemos el proceso llamado isobárico. En ese caso, la presión es constante. Y si la presión es constante, se cancela presión 1 y presión 2. Y nos queda volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Y también, si han sido posibles mantener temperatura constante, presión constante, también se puede tener el volumen constante. Entonces, cuando se mantiene el volumen constante, se conoce como el proceso isocórico. Entonces, aquí decimos el proceso isocórico, volumen constante, y la fórmula quedará como presión 1, temperatura 1, igual a presión 2, temperatura 2. ¿Está bien? Lo pongo más a la izquierda. Presión 1, temperatura 1, igual a presión 2, temperatura 2. ¿Ya está? Miren, estos en los libros aparecen con un nombre especial. Si yo quiero estudiarlo, por ejemplo, por mi cuenta, en internet, lo busco con el nombre de procesos restringidos. ¿Ya? Estos 3 son llamados procesos restringidos. ¿Y qué significa restringido? Restringido significa controlado. Entonces va a controlar que sea pues constante la masa y la temperatura, la masa y la presión, la masa y el volumen, ¿no? Entonces son procesos controlados. Entonces, esto es el proceso general y sus divisiones y el proceso universal. El proceso universal, aquí está pues el famoso pavo ratón, ¿no? Miren, la ecuación pavo ratón. Con eso ya podemos resolver cualquier problema. Los procesos restringidos son tan usuales, tan comunes, que inclusive tienen nombre propio, ¿no? Por ejemplo, al proceso isotérmico se les llama como la ley de Boyle. Al proceso isobárico es la ley de Charles. Y el proceso isocórico es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, a veces en un determinado pregunta te dice, ¿no? ¿Qué constante es o qué variable es constante en el proceso o ley de Charles, ¿no? Entonces, en la ley de Charles, constante es la presión, ¿no? Una pregunta así sencillitas. Bueno, entonces ahí tengo las dos ecuaciones, ecuación general y ecuación universal, y con eso podemos resolver todos los problemas que vengan, ¿no? Solamente una cosita, ¿no? Vamos a dar algunos datos para analizar adecuadamente y tomar correctamente los datos, ¿no? A ver, voy a colocar aquí a manera de nota. ¿Ya? Entonces comienzo 1. ¿Qué cosa es T? 2,
¿qué cosa es B? 3, ¿qué cosa es P? Ya está. Y eso tengo que conocerlo. A ver, T primeramente es la temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta se expresa en la escala Kelvin. Siempre que yo quiera utilizar cualquiera de esas ecuaciones, tengo que usar la temperatura expresado en la escala Kelvin. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el dato lo expresan en grados Celsius, ¿no? Leo el problema y está en grados Celsius. Entonces, ¿cómo paso o cómo transformo los grados Celsius a Kelvin? Eso es bien, pero bien sencillo, ¿no? Simplemente, para pasar de Celsius a Kelvin, simplemente le sumamos 273. Hago esta suma y el resultado, ya la temperatura, lo transforma en la escala Kelvin. Entonces, eso es lo que debo de tener en cuenta, ¿no? Entonces, la temperatura siempre se va a expresar en escala Kelvin. A ver, B, ¿qué cosa es B? B es el volumen. Y el volumen se expresa en litros. Ya está. P, ¿qué cosa es P? P es la presión, pero también será la presión absoluta. Miren, esa presión absoluta se puede expresar en dos unidades, en milímetros de mercurio, o también conocido como torricellis, en homenaje pues al científico italiano, ¿no? Evangelista Torricelli, que se dio cuenta de eso por primera vez, ¿no? O también puede expresarse en atmósferas. ¿Ya está? Entonces hay dos unidades diferentes, nivel de mercurio o atmósferas. Luego, mirando la ecuación, vemos R. ¿Qué cosa es R? R es lo que se conoce como la constante de Reynolds. Pero Reynolds se llamó pues al principio, pero ahora los químicos modernos lo llaman la constante universal, porque es utilizado en la ecuación universal, ¿no? Constante universal de los gases. Bueno, y esta constante tiene dos valores. Puede ser 0,082 o puede ser 62,4. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, miren. Bueno, eso para explicar de que algún estudiante puede decir, pero si se llama constante, ¿no? ¿Por qué tiene dos valores? Constante significa que no cambia. Bueno, para empezar, esos valores son equivalentes, ¿no? Solo que están en diferentes unidades. ¿Qué significa eso? Significa de que si la presión se expresa en atmósferas, cuando está en atmósfera, entonces la constante será 0,082. Y si la presión se expresa en torricellis o milímetro de mercurio, que es lo mismo, si está en torricellis, la constante será 62,4, ¿no? Entonces, eso no tener en cuenta, ¿no? La constante va a depender de la unidad en la cual se halla la presión. A ver, 5. 5 será el número de moles, ¿no?
el N. ¿Qué cosa es N? N es el número de moles. Y sabemos que N, ¿a qué es igual? A la masa de la sustancia entre la masa molecular de la sustancia, ¿no? Entonces, eso es el número de moles. 6, pero voy a colocar aquí eso lo que significa masa en gramos, y eso es la masa molecular en gramos por mol, ¿no? Ya está. Perfecto. 6. Aquí voy a colocar condiciones normales. Bueno, ¿qué significa eso? Por ejemplo, vas al médico, tú dices, señor médico, me siento mal. El médico te revisa y dice, oye, pero qué raro, ¿no? Tu temperatura es normal. Cuando el médico te dice que tu temperatura es normal, ¿qué significa eso? ¿Cuánto es tu temperatura? ¿Cuál es la temperatura normal? Entonces sabemos que la temperatura normal, ¿cuánto es? Es 0 grados Celsius, ¿cierto? Esa es la temperatura normal, ¿no? Alguien puede decir, señor doctor, pero ¿será normal la temperatura si mide a un negro, a un blanco o a un cholo? Normal, porque son seres humanos, todos son iguales. Pero si es un gordo o es un flaquito, no. La temperatura normal, ya sea gordo o flaco, 37 grados centígrados, ¿no? Por ahí una chica dice, doctor, soy charapa, soy más caliente. Bueno, eso te han hecho creer, ¿no? Pero es mentira, ¿no? Porque si eres ser humano, eres 37 grados centígrados, ¿no? La temperatura normal, ¿no? Bueno, ¿y para un gas cómo sería? Entonces decimos lo siguiente, a ver, se afirma de que un gas se encuentra a condición normal cuando su temperatura normal es igual a 0 grados centígrados y su presión normal es igual a una atmósfera. O su equivalente, ¿no? Si aquí pongo 0, sumo, sería 273 en la escala Kelvin, y aquí su equivalente es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar ahí. Entonces, si me dicen, ¿se tiene oxígeno a condición normal? Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que ese oxígeno tiene una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. O sea que el vocablo condición normal me dan dos datos sobreentendidos, dos datos implícitos. ¿Está bien? Importante ese detalle. A ver, un dato más antes de resolver el problema. Decimos aquí, a ver, un dato más. Volumen molar normal. ¿Qué cosa es el volumen molar normal? Cuando, cuando coloco el título, decimos volumen, bueno, es el espacio que ocupa, ese volumen que ocupa un mol, de cualquier gas a condiciones normales. O sea, el volumen que ocupa un mol de gas a condiciones normales. Eso es el volumen molar normal. ¿Ya? Entonces, puedo decir lo siguiente. Decimos, es el volumen
Decimos, a ver, un gas o un mol, mejor, un mol de gas más general, un mol de cualquier gas a condiciones normales ocupa, ¿cuánto va a ocupar? Una constante. ¿Cuál es la constante? 22,4 litros. ¿Saben? Un mol de cualquier sustancia, ya sea oxígeno, ya sea anhídrido carbónico, ¿no? Ya sea un gas noble argón, si es un mol y está a condición normal, entonces va a ocupar 22,4 litros, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tuviese aquí un mol de hidrógeno y esto se halla a condición normal, el volumen que ocupa será 22,4 litros. Tengo un mol de oxígeno y está a condición normal, 22,4 litros. Un mol de anhídrido carbónico, si está a condición normal, también ocupará 22,4 litros. Hemos dicho cualquier gas. Cualquier gas que se haya a condición normal, entonces un mol de ese gas va a ocupar 22,4 litros. Bueno, aquí tengo entonces los datos necesarios y con eso vamos a ir en búsqueda de los problemas. ¿Ya? Vamos a buscar los problemas. ¿No? Después hacemos la teoría, busquemos los problemas, ahí es el primer problema. Dice, ¿cuál será el volumen de un gas a 500 mililitros de mercurio, sabiendo que la presión de 600 mililitros de mercurio ocupa un volumen de 400 centímetros cúbicos? ¿Ya está? ¿Cómo se resuelve? Entonces, aquí he visto que hay una condición inicial, condición final. Puede ser 1 y 2, y después lo voy a relacionar, ¿no? Entonces, problema 8, digo lo siguiente. A ver, voy a ver aquí presión 1, volumen 1, temperatura 1, y aquí presión 2, volumen 2, temperatura 2. Voy a leer el problema y a medida que leo voy a ir colocando los datos iniciales y finales. Entonces comienza la lectura. Digo, ¿cuál será el volumen de un gas? Wow, volumen, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál será el volumen de un gas a 500 milímetros de mercurio? Esa es la presión, ¿no? Sabiendo que a la presión de 600, a ver, sabiendo que si ahora la presión no es de 500, ¿no? Es otra, que la presión de 600 ocupa un volumen de 400 centímetros cúbicos, ¿no? Volumen es 400 centímetros cúbicos. Ya está. Entonces, miren, leo una y otra vez el problema y de pronto me pregunto, oye, ¿y qué pasó con la temperatura? No me dicen nada de la temperatura. ¿Qué significa eso? ¿No? Si leo nuevamente a la temperatura ni lo menciona, ¿no? Ah, entonces decimos lo siguiente, miren, la variable no mencionada, como no lo menciona para nada, decimos temperatura es constante, ¿no? Entonces, ustedes recuerden eso, ¿eh? Si hay alguna variable no mencionada, entonces, ¿qué cosa? Será constante. Y si la temperatura es constante, entonces diré lo siguiente acá.
temperatura constante, ley de Boyle, ¿no? Aquí variable constante, ¿no? Entonces es la temperatura y la cantidad de sustancia, ley de Boyle. Aquí está Boyle, ¿no? Es lo que está acá, ¿no? Miren, el número de moles constante aquí y después la temperatura y moles constante, ley de Boyle, ¿no? Es acá, ¿no? El NIT constante, ley de Boyle. Y mire, es presión, volumen, ¿no? ¿Sabe? Entonces, eso es lo que va a aplicar ahora la ley de Boyle. Entonces, decimos aquí, a temperatura constante, voy a aplicar la ley de Boyle. ¿Qué me dice la ley de Boyle? La ley de Boyle me dice lo siguiente. A ver, presión 1, volumen 1, igual a la presión 2, volumen 2. Reemplazando, la presión 1 es 500, el volumen 1 es incógnita, la presión 2 es 600 y el volumen 2 es 400. El volumen 1, ¿cuánto será? Bueno, aquí se cancela. Sería 6 por 4, 24 con dos ceros entre 5. Eso es 480, por ejemplo. ¿Está bien? Pero por si acaso, vamos a ver acá. Decimos 400 por 6 igual entre 5, ¿no? Como les decía, 480 centímetros cúbicos, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, la variable no mencionada es constante, ¿ya? Y eso sería el problema 8. En el anterior, en el 7, por ejemplo, este es un tema que me llama la atención porque dice lo siguiente, ¿no? La ley conocida como ley de la conservación de la masa. O sea, la masa no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? ¿Saben? ¿Quién lo dio eso? Fue el señor padre de la química moderna, Lorenzo Antonio Lavoisier, ¿no? Entonces, aquí, Lavoisier afirmaba que la materia no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Conservación de la masa, ¿no? Pero ese tema lo hemos resuelto por cultura general, ¿no? Porque como tema, eso es, se va a hacer de aquí a 2 semanas, ¿no? Cuando hagamos esta geometría. Es un adelanto, ¿no? A ver, seguimos acá. ¿Cómo sería la número 9? La 9 dice, el volumen de un gas a temperatura es 20 grados, es 300 mililitros. ¿Qué volumen ocupará ese mismo gas a la temperatura de 18? Ya está. Entonces, a ver, decimos aquí, presión 1, volumen 1, temperatura 1, y aquí presión 2, volumen 2, temperatura 2. Voy a colocar la información que el problema nos trae. El volumen de un gas, ya está, a la temperatura de 20 grados Celsius es de 300 mililitros. ¿Qué volumen ocupará ese mismo gas a la temperatura de 18 grados centígrados? Entonces, miren, leo el problema y para nada mencionan la presión. Si para nada menciona la presión, entonces será constante. Y cuando la presión es constante, entonces aquí presión constante, aplicamos la ley de Charles.
presión constante. ¿Ya está? Entonces, ahora diremos lo siguiente. Ahí tengo que acomodar, ¿qué cosa? La temperatura. Porque la temperatura yo no puedo trabajar con la escala Celsius, se tiene que trabajar con la escala Kelvin. ¿Y cómo hago para pasar a la escala Kelvin? Fácil. Sencillamente lo que hago es voy a sumar 273. Eso va a ser 293 Kelvin. Y acá sumo 273 y eso es 291 Kelvin, ¿no? Perfecto. Y con eso ya puedo ingresar a la ecuación de Charles. Charles, por ser constante la presión, entonces en esta ecuación la presión no aparece. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula será, a ver, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Por lo tanto, volumen 1 es 300, temperatura 1 es 293 y volumen 2 es lo que están solicitando y temperatura 2 es igual a 291. Por lo tanto, el volumen 2, ¿cuánto va a ser? 300 multiplicado por 291 igual y dividido entre 293, ¿no? 297.9 debe ser 298 mililitros, ¿no? Claro, en la multiplicación sale 297.9, ¿no? Redondeando, 298. Entonces, se resuelve así de sencillo. A ver, ¿cómo sería el número 10? En el problema número 10 dice un barril de 100 litros de capacidad se llena con hidrógeno a presión de 50 atmósferas y 20 grados Celsius, admitiendo que el gas se comporta como un gas perfecto. Miren, las ecuaciones que utilizamos nosotros son para gases perfectos, ¿no? Determinar la presión cuando la temperatura se eleva a 40 grados Celsius, ¿no? Entonces aquí también hago lo mismo que el anterior, ¿no? Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Está bien? Perfecto. Entonces comenzamos a colocar la información. Dice, un barril de 100 litros de capacidad se llena con hidrógeno a una presión de 50 atmósferas y 20 grados Celsius. Ya está. Admitiendo que el gas se comporta como un gas perfecto, determinar la presión cuando la temperatura se eleva a 40 grados centígrados. Ya está, nada más. Y mira, aquí digo, no me dan volumen final. Pero eso no nos va a desalentar, ¿no? No vas a decir faltan datos. No. Si no me da la temperatura final, o digo el volumen final, eso implica que va a ser constante, ¿no? Y otra cosa, me dijeron que es un barril.
y los barriles pues son fijos, ¿no? Ya sea un barril de madera o un barril de metal, de todas maneras su volumen es constante, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí la ley de Gay-Lussac, ¿no? Solo que antes de aplicar la ley tenemos que modificar la temperatura. Aquí tenemos que sumar 273 y aquí también sumar 273. En el primer caso sería 293 Kelvin y en el segundo caso sería 3 aquí, 11, 3, ¿no? Kelvin. Ya está. Entonces tenemos que hacer esa suma. Ahora sí, decimos aplicando la ley de Gay-Lussac, que es cuando es constante el volumen. Decimos aquí lo siguiente. A ver, presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, temperatura 2. Por lo tanto, presión 1 es 50 atmósferas, temperatura 1 es 293 Kelvin, presión 2 es lo que estoy calculando y temperatura 2 es 313 Kelvin. Ya está. Entonces decimos acá Kelvin, la presión 2 es igual a 313 multiplicado por 50 igual entre 293, ¿no? Igual a 53,4, ¿no? ¿En qué unidades? En atmósferas, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que nosotros se calcula, ¿no? Entonces, miren, complicado no es, ¿no? Entonces, en el primero, la clave es la A y en el segundo, la clave es la C. A ver, seguimos por acá. Decimos aquí, una vasija abierta cuya temperatura es 10 grados Celsius, se calienta a presión constante hasta 400, ¿no? Calcular el porcentaje de masa inicialmente contenido que es expulsado, ¿no? Ya está. A ver, esa pregunta en su momento fue una pregunta más complicada, ¿no? Que había, pero ahora ya no lo es. Vamos a resolverlo. Entonces, vamos a idealizar la vasija abierta. Entonces, a ver. Más o menos así, ¿no? Bueno, como es la mía vasija, entonces la voy a copiar, ¿ya? Va a ser igualita. Ya está. Entonces, miren, es la misma vasija. Decimos aquí lo siguiente, miren, ¿qué ocurre acá? Miren, si la vasija está abierta, entonces aquí hay aire. ¿Ya? Hay aire. Y a esto lo voy a llamar la masa inicial. O sea, M sub 0, masa inicial. Pero, ¿qué va a pasar? Se va a calentar. Se va a calentar. ¿No? Al calentarse, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es el aire que está aquí va a expandirse y va a salir.
¿no? Entonces, algo de aire escapa. Entonces, colocaré aquí la masa de aire que escapa, ¿no? La masa de aire que escapa. Pero no todo va a escapar, porque también habrá otra masa de aire que se va a quedar, ¿no? Porque la vasija es abierta. Entonces, lo que se queda lo voy a llamar como la masa que se queda. Ya está. Entonces, eso voy a colocar acá. Decimos, a ver, M sub 0 es la masa inicial de aire. Ya está. ME es la masa que escapa y MQ es la masa que se queda. Ya está. Entonces, masa inicial de aire, masa que escapa y masa que se queda, ¿no? Entonces, ahí está. Eso se da por acción del calor. Y ahora diremos lo siguiente. A ver, vamos a analizar cada variable, ¿ya? Entonces vamos a seguir analizando las variables. A ver, primeramente es presión. La presión voy a colocar que es constante. ¿Por qué es constante? Tengo que explicar por qué. Decimos, al estar abierta o al estar la vasija abierta, entonces en todo momento la presión es de la atmósfera. Entonces la presión es atmosférica, ¿no? Entonces miren, aquí está abierto. Entonces la única presión que soporta es de la presión atmosférica en ambos casos, ¿no? ¿Está bien? Entonces va a ser igual, constante. Aquí el volumen va a ser constante. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia. Entonces decimos aquí, ¿no? Decimos la misma vasija. ¿Ya? Pero miren, la masa o el volumen inicial va a ser igual al volumen que queda. Ojo, no al que escapa, porque escapa ya su volumen se perdió. Es igual al volumen que se queda, ¿correcto? El volumen que queda sí ocupa ese mismo espacio. Ya está. Luego tenemos, a ver, presión, volumen, temperatura. Bueno, la temperatura sí va a cambiar. Decimos aquí, a ver, temperatura, tendríamos temperatura 1 y temperatura 2. La temperatura 1 me dicen que es 10 grados Celsius y la temperatura 2 es 400 grados Celsius. Entonces, como es en Celsius, tengo que pasarlo a Kelvin y para eso es suma 273 y aquí 273. 10 más 203 sería 283 Kelvin, ¿sabe? Y aquí sería 673, ¿no? 673 en la escala Kelvin. Sumo 400. Ya está. Entonces la temperatura ya lo tengo diferenciado. Presión y temperatura. ¿Qué más falta? A ver, el número de moles. Ya, pero el número de moles, a ver, tenemos aquí la masa molecular también es constante. ¿Saben? ¿Qué cosa tengo? Antes de empezar la experiencia era aire, después lo que queda que es aire, ¿no? Entonces decimos aquí, la sustancia es la misma, ¿no? Es aire. Ya está. Entonces, ahora digo lo siguiente, miren, vamos a aplicando
la ecuación universal de los gases ideales a cada caso. ¿Cuál es la ecuación universal de los gases ideales? Es eso, ¿no? Es pavo ratón, ¿no? PV igual a RTN. Solamente de que este N va a ser igual a la masa entre masa molecular. Eso es el número de moles, ¿no? Entonces, esa ecuación lo voy a aplicar a cada gas. Entonces, observemos lo siguiente. Decimos aquí, presión, esto es el estado 1 y eso es el estado 2. Tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a la constante R, temperatura 1, y el número de moles lo coloco como la masa 1 entre masa molecular 1. Y aquí puedo colocar presión 2, volumen 2, igual a la constante R, temperatura 2, masa 2, masa molecular 2. Ya está. Entonces, ahora diremos lo siguiente. Miren, como aquí hay varias variables que son constantes, yo puedo dividir miembro a miembro para aprovechar la variable constante que pueden, pues, cancelarse. Entonces, ¿qué cosa es lo que se va a cancelar? Lo que va a cancelar es, a ver, dice presión constante. Está abierto en ambos casos. Entonces, se cancela la presión. El volumen también es constante, es la misma vasija. Ya está, entonces miren, otra cosa que se elimina inmediatamente es R, es la constante, ¿no? Y otra cosa que se elimina es la masa molecular, porque es aire antes y es aire después, ¿sí? Entonces eso se elimina, ¿no? En todo momento ha sido aire. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que va a quedar? Miren, en la izquierda no quedó nada. 1, igual. Y en la derecha, temperatura 1, ¿cuánto es? Lo escribo aquí, 283 en escala Kelvin. Y temperatura 2, eso es 673 en escala Kelvin. ¿Ya está? Y masa 1 es lo que vi inicialmente, M sub 0, miren. Y masa 2 es lo que queda, ¿no? MQ. ¿Ya está? Entonces, fíjate, eso es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Porque la masa que escapó, yo no sé cuál es su volumen. ¿Ahora qué se hace? Ahora se hace lo siguiente. Miren, esta masa Q pasa para acá. Masa que queda va a ser igual. Luego aquí se opera, ¿no? Se cancela, se cancela. Y esto es 283 entre 673 igual 0.4201, ¿no? 0.42, ¿no? Ya está. Entonces, eso es lo que estoy observando acá. Pero eso, ¿qué cosa me dice? Que la masa que se queda es 0,42 de la masa inicial. Pero ustedes saben lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí, a ver, supongamos, ¿no? 42%, ¿qué significa? Es equivalente a 42 sobre 100, ¿sí o no? Eso es porcentaje. Y eso lo voy a colocar acá, ¿eh? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? La masa que queda va a ser igual a 42%
de la masa que inicialmente había. ¿No? Entonces, mira, la masa que queda es el 42%. Pero no me piden la masa que queda, me están pidiendo la masa que escapa. Decimos entonces, finalmente, la masa que escapa va a ser igual a la masa que había inicialmente, ¿está bien? O mejor, en términos porcentuales, al 100%, menos el porcentaje que queda, que es el 42%. ¿Y cuánto sería 100 menos 42? Sería 58, ¿no? Y es aproximadamente pues a 57,9, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la E. Entonces, miren, cuando aquí hay varias unidades que son constantes, se divide miembro a miembro, lo que es igual se va a cancelar y trabaja con lo que no se cancela, ¿no? Entonces, la masa que queda es igual al 42% de la masa que escapa. Por lo tanto, tendríamos de que, o que la masa inicial, ¿no? Si la masa que es igual al 42% de la masa inicial, entonces lo que escapa será el 58%. Ya está. ¿Qué pareció ese problema? A ver, ¿qué dice la número 2? La 2 se dice, en un balón de acero de 5 litros de capacidad se introduce 28 gramos de nitrógeno y 24 gramos de oxígeno. Ah, esa es una mezcla de gases. En una mezcla de gases se hace una modificación a la fórmula. Miren, ¿qué hacemos acá? A ver, en una mezcla de gases, tenemos aquí pavo ratón, pero como son varios gases, la cantidad de sustancia va a variar. Aquí coloco los moles totales. Esa es la variación para lo que es una mezcla, donde en este caso, aquí los moles totales va a ser igual a los moles del nitrógeno más los moles del oxígeno. Entonces, la presión, el volumen y la temperatura van a ser igual en la mezcla. Entonces, lo que va a cambiar es la cantidad de sustancia, ¿no? Se van a sumar los moles de cada uno de los gases involucrados. A ver, entonces comenzamos a analizar las variables. Primero, decimos, a ver, la presión. ¿Cuánto es? Eso es lo que piden calcular. Pero, me dicen lo siguiente. Calcular la presión en atmósferas. Ah, para que la respuesta sea en atmósferas, entonces R no es cualquier R. El R tiene que ser 0,082. ¿Ya? Y eso, observen acá. Miren, cuando la presión está en atmósfera, entonces va a ser 0,022. Y si la constante es 0,022, la respuesta de la presión será en atmósfera. ¿Ya? Entonces, como solicitan en atmósfera, entonces R debe ser 0,082. ¿Ya está? Volumen. ¿Cuál será el volumen? El volumen me dicen que es 5 litros. R, ya está. Temperatura.
Me dice que es 127 grados centígrados. A eso tenemos que sumarle 273 y esto va a ser igual a 400, ¿no? 400 Kelvin. Luego, ahora sí ya nos toca determinar el número de moles totales. Esto será igual a los moles del nitrógeno entre los más los moles del oxígeno. ¿Ya está? ¿Cuánto es la masa? Porque el número de moles es masa. En el caso del nitrógeno es 28 gramos. En el caso del oxígeno es 24. ¿Y cuánto será su masa molecular? Ah, como sabemos de que la masa atómica del nitrógeno es 14, pero con la molécula está constituida por 2 nitrógenos, será el doble de 14, aquí será 28. Y en el caso del oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 16, y como son 2, será el doble de 16, o sea, 32. Moles y moles. ¿Cuánto será en cada caso? En el primero es 1. Y en el segundo es 24 entre 32, 0,65. Y al sumar los moles totales va a ser igual, a ver, sí, 7, sería 1,75, ¿no? Ya, esos son los moles totales. Con eso voy a trabajar, ¿no? Y me parece que ya todo ahora resulta sencillo, ¿no? Decimos, a ver, en la relación pavo ratón, aquí totalmente, despejamos la presión. La presión va a ser igual a R de moles totales entre volumen, ¿no? A ver, ¿cuánto es R? 0,022. ¿Cuánto es la temperatura? 400, y es en Kelvin. ¿Cuánto es el número de moles totales? 1,75. ¿Y cuánto es el volumen? 5, ¿no? ¿Cuánto será la presión, por lo tanto? A ver, 0,082 multiplicado por 400, multiplicado por 1,65 entre 5, ¿no? 11,48. Entonces, la clave vendría a ser la E. Fíjense, complicado, complicado. Bueno, a ver, ¿cómo será el número 13? La 13 dice, una reacción química se recogen 2 litros de hidrógeno. ¿Qué volumen ocupará a condiciones normales? ¿No? Obviamente, condición normal es de presión y de temperatura. Entonces, decimos lo siguiente, a ver, analizando al hidrógeno, decimos aquí, a ver, estado 1, y el otro lo coloco a condición normal.
dos datos. ¿Ya está? Entonces aquí digo presión 1, volumen 1, temperatura 1, y aquí presión normal, volumen normal y temperatura normal. Ya está. Decimos acá, durante la reacción química se recogen 2 litros, aquí está, 2 litros de hidrógeno a 72 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. ¿Ya está? Luego dice el volumen, o sea, esto que saca interrogación, el volumen en condiciones normales de presión y temperatura. O sea, la presión es de 760 milímetros de mercurio y la temperatura es de 0 grados Celsius. Por si acaso, esta es la presión normal, ¿eh? Entonces, si ustedes observan, se dice que está a condición normal cuando dice la temperatura es 0 grados y la presión es una atmósfera, o su equivalente. ¿No? El equivalente a una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ahora sí, decimos lo siguiente, ¿no? Aquí es 760. Y la temperatura, pasémoslo a lo que es la escala Kelvin, más 273, y aquí más 263, ¿no? ¿Cuánto sería? Aquí es 5, 14 más 1, 345 Kelvin, ¿no? ¿Esa? Y en el otro caso es 263 Kelvin. ¿Saben? Lo hacemos aquí aplicando la ecuación general de los gases ideales. Tenemos aquí presión 1, volumen 1, temperatura 1, igual a presión normal, volumen y temperatura normal. Y lo que queda ya es operar, ¿no? Presión 1 es 750. Volumen 1 es 2 litros. Sí, ya nada más, 2. Entre temperatura 1, que es 345, igual P sub 0, que es 750, la presión normal. $76, ya está. Volumen es lo que estamos buscando y temperatura es 273. Por lo tanto, B sub 0, ¿cuánto sería? A ver, 750 por 2 por 273 entre 345 igual entre 760, ¿no? 1.56 ya está. Probablemente los estudiantes lleguen solamente en un examen hasta 1.5, ¿no? Perfecto. A ver, ¿cómo será 14? 14 dice una vasija abierta cuya temperatura, bueno, ese 14 se parece a el problema que hemos hecho acá, ¿no? Se parece a eso. Entonces, a ver, vamos a plantear de igual manera, ¿no? Entonces, a ver.
Ya está. Ahora sí. Miren, pero aquí no va a haber respuesta. Me parece que es 62. Aquí vamos a ver. Ya. Eso va a cambiar. Es otro. Ya, entonces decimos aquí, una vasija abierta contiene a una temperatura de 27. Entonces decimos lo siguiente, condición 1, condición 2. Entonces la temperatura 1 es igual a 27 Celsius y temperatura 2 es igual a 527 grados Celsius. Tengo que pasarlo a Kelvin. Para eso se suma 273 y aquí 273. Y eso va a ser igual a 300 Kelvin. Y aquí va a salir 800 Kelvin. ¿Ya está? Entonces ya está en la escala Kelvin. Ahora, como el recipiente está abierto, la temperatura es constante. ¿Saben? Y es más, digo, la presión es constante, ¿no? Y además, aquí también me dice, ¿no? Dice a presión constante, ¿no? Entonces, no hago problemas en ese caso, ¿no? Entonces, decimos aquí lo siguiente. A ver, esto que está aquí es la masa inicial. Y aquí algo se va a escapar, ¿no? Decimos, esto es la masa que queda y la masa que escapa. Yo trabajo con la masa que queda porque tanto la masa inicial como la masa que queda presentan volumen iguales, ¿no? Entonces decimos aplicando pavo ratón a cada caso. Pero el número de moles, yo lo voy a expresar como masa entre la masa molecular. Ya está. Entonces decimos lo siguiente. A ver, en el caso 1, decimos presión 1, volumen 1, igual a la constante R, temperatura 1. Y acá masa 1 entre la masa molecular 1. Y aquí presión 2, volumen 2, igual a la constante R, temperatura 2. Y por aquí la masa 2 entre la masa molecular 2. Y aquí divido miembro a miembro para que se conserve la igualdad. Ya está. Entonces digo lo siguiente. A ver, como está abierto la presión y además te dice que es constante, se cancela. El volumen es el mismo, también se cancela. La constante R también se va a cancelar. Y ha sido aire antes y después, ¿no? Entonces M1 es igual a M2 porque en ambos casos es aire, ¿no? Aire, ¿no? ¿Ya está? Entonces, aquí es 1 igual temperatura 1 que es 300 por M1 que es lo que había inicialmente que es M sub 0 entre temperatura 2 que es 800 multiplicado por masa 2. La masa 2 es la masa que queda, ¿no? La masa que queda. Por lo tanto, la masa que queda es igual a 3 octavos de la masa inicial. Se cancelan los ceritos. La masa que queda es igual. ¿Cuánto es 3 entre 8? Es 0.305, ¿no? Pero para que sea porcentaje multiplico por 100, porque es por ciento por 100, ¿no? Sería 37,5, ¿no? O sea, 37.5% de M sub 0. Eso es la masa que queda. Por lo tanto, la masa que escapa será la diferencia. ¿Cuándo será? Eso va a ser igual a 100 menos 37.5 igual 62,5, ¿no? Claro.
o sea, lo que falta para ser el 100%, porque aquí vemos de que solamente trabajamos con masa que queda y masa que escapa, ¿no? Entonces aquí yo podría decir la masa inicial es igual a la masa que queda más la masa que escapa, ¿no? O sea, igual que este caso que sacamos. Aquí también la masa que queda es igual a la masa, o sea, la masa inicial, la masa que queda más la masa que escapa, ¿no? Bueno, y finalmente el último problema, ¿cuál sería? Y se dispone de un recipiente de volumen variable, inicialmente presenta un volumen de 500 por hidrógeno de amoníaco, se mantiene constante, ya está. Mire, aquí también vamos a tener el mismo situación, en la medida que tengo un recipiente de volumen variable, que sea el mismo recipiente. Pero, por ejemplo, aquí hay una tapa y aquí está encerrado el gas, acá. Luego se va a agregar más gas y al agregarse, pues, va a haber mayor volumen, ¿no? Ya está. Entonces, vamos aquí, aplicamos, está el pavo ratón a cada gas, ¿no? Ahí igual acá, decimos que el número de moles es igual a masa entre la masa molecular. ¿Está? Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente. A ver, presión 1, volumen 1, igual a la constante R, temperatura 1. Aquí tenemos la masa 1, masa molecular 1. Aquí presión 2, volumen 2, igual a R, temperatura 2, masa 2, masa molecular 2, y ya está. Entonces, ahora comenzamos a relacionar en función a la información que se presenta. A ver, dice, se dispone de un recipiente de volumen variable. Ah, el volumen va a cambiar. Inicialmente presenta un volumen de 500 hidrocúbicos. Entonces, miren, ese volumen inicialmente era de 500 centímetros cúbicos. ¿Ya está? Y contiene 34 gramos de amoníaco. Esto es la masa. Aquí contiene 34 gramos de amoníaco. ¿Ya está? Si manteniendo, ojo, si manteniendo, eso voy a poner con otro color, dice, si manteniendo constante la presión y la temperatura. O sea, presión constante, temperatura constante, bueno, y R también. Ya está. Ah, y es el mismo gas. ¿Por qué? Porque había amoníaco y se agrega amoníaco. Siempre es amoníaco. También se puede cancelar eso. Dice, se introduce 18 gramos de amoníaco. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. De que ahora, a ver, si la masa 1 era 34, ahora la masa 2, eso que está aquí, miren, había 34, pero dice se introduce en cuánto? 68, ¿no? Todo eso es gramos. Entonces aquí decimos se introduce. Ya está, se introduce 68 gramos de amoníaco. Determinar el volumen que presentará finalmente la muestra. Ya está. Entonces aquí, esto, ¿a qué será igual? Será igual a 500 entre volumen 2 igual a 34. Aquí se ha introducido más amoníaco. Sería, ¿cuánto se suma? 8 y 4, 12, va 1, 6 y 3, 9 y 1, 10, ¿no? 1, 0, 2. Por lo tanto, el volumen 2, ¿a qué es igual? Eso va a ser igual a ver, 500 por 1,02
igual entre 34, ¿no? Y eso es 1500, ¿no? Y la clave sería la D. ¿Ya está? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Es el volumen va a variar, lo constante es la presión y la temperatura, el R y el peso molecular. El volumen inicial es 500, volumen final es lo que estoy calculando. Inicialmente había 34 y después se introducen 68. Pero no dice se ha retirado, ¿no? O sea, los 34 que había se agregan 68 más, ¿no? Por eso al final tendrá 102 gramos de amoníaco, ¿no? Y luego operamos y el problema resulta, ¿no? Ya está. Si regresamos, bueno, la cita salió. Aquí también hay problemas de estequiometría, ¿no? Por ejemplo, dice la ley incorrecta, ¿cuál es? Aquí proporción de constantes no es Avogadro, es Richter, ¿no? Entonces será la incorrecta, ¿no? Pero eso, reitero, lo vamos a hacer en estequiometría, ¿no? Aquí 5, el hecho de que se pueda licuar los gases se debe a qué? A las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y esas fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals. Ahí tiene que ver bastante. También dentro de la Van der Waals están pues la de London, ¿no? Que permite la licuación de los gases. Sobre los gases ideales, indicar la alternativa incorrecta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es lo incorrecta? A ver, decimos aquí. ¿El volumen siempre será? No. S24 es de 1 mol y a condiciones normales, ¿no? O sea, a una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Si es 1 mol y está en esas condiciones, el volumen será 22,4, ¿no? Pero aquí dice, ¿no? Aquí dice siempre será, eso no es cierto, ¿no? ¿No? Entonces, según la teoría estética molecular de los gases ideales, indicar la teoría incorrecta. ¿Cuál es la falsa? Las moléculas son puntuales, es decir, son de forma esférica y volumen despreciable, pero no tiene masa, ¿no? Entonces, eso es falso. Sí tiene masa, su masa es pequeñísima, lo llevan masa despreciable o más significante, pero tiene, ¿no? Las moléculas están en movimiento continuo, movimiento repetido también, no existe fuerza de repulsión. Los choques moleculares y moleculares piden que los son relativamente elásticos. La energía cinética media es proporcional a la temperatura, sí, ¿no? A mayor temperatura, mayor energía cinética, ¿no? Entonces, respecto a la variedad de estado, marque la secuencia correcta e incorrecta. A ver, ¿qué son variedades de estado? Los variedades de estado son presión, volumen y temperatura, ¿no? Dice, el volumen del recipiente determina el volumen del gas, ¿cierto? Porque el gas no tiene volumen, el recipiente lo tiene volumen. La presión que ejercen los gases se debe a los incesantes choques intermoleculares, ¿verdadero? Aunque, por ejemplo, aquí decimos la presión que ejercen los gases es o se debe a los incesantes choques de sus moléculas, ¿no? ¿Saben? Entonces, 3, la temperatura está relacionada directamente con la energía cinética molecular del gas y ya está, ¿no? Perfecto. Aquí la única duda es la número 2, porque cuando habla de presión, ¿no? Dice la presión que ejercen los gases, ¿a qué ejercen? Ahora sí, ya no hay duda. Se debe a los iniciantes de choques, ¿saben? No entre moléculas, sino contra las paredes del recipiente que lo contienen. Contra las paredes del recipiente, ¿no?
no entre ellas, ¿no? Sino con el poder de gente ejecutiva, ¿no? Entonces, por ese motivo es falso y por eso la clave sería la D. Aquí la D. Ya está. Entonces, chicos, nos quedamos aquí. Ya nos hemos pasado un buen tiempo. Solamente la 1 queda como tarea, que no es complicado. Nos pasamos ya, 4 minutos, ya tienen clase ustedes, disculpen chicos, nos quedamos acá.